O sea, existe una heterogeneidad juvenil impresionante. La riqueza de los jóvenes universitarios hoy, a partir de esta especie de disrupción que instala la tecnología. Pocos que llegan a la universidad. Reinvitar a la pedagogía a la universidad. Que la universidad te va formando un criterio. La paz es el único camino que se puede utilizar para hacer la transformación de este país. Que yo creo que es justamente lo que define el movimiento. Las palabras centrales son cultura, diversidad cultural. El consumo cultural de una parte de los jóvenes es un mecanismo tanto como para incluirse. La política pasó del ámbito de lo social al ámbito de la comunicación. Hoy lo puedo cuestionar y eso ha hecho de que se democratice mucho más el conocimiento. Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no eres tú, ¿quién? Regularmente lo que sucede es que los profesores desconocen quiénes son sus alumnos en términos de prácticas sociales, expresiones culturales. Entonces, a partir de ahí yo creo que también, a partir de conocer esos conocimientos, reforzar la parte cultural que ha perdido mucho todas las universidades. Es decir, la mayoría de lo que ofrece las universidades no le interesa a los jóvenes. Que si el coro de la escuela, pues ¿quién carambas va a ir al coro de la escuela? ¿Por qué no le preguntan a los jóvenes y en todo caso que los jóvenes digan, mira, pues no nos interesa, ¿por qué no nos das talleres de serigrafía? Porque nos interesa grafitear. ¿O por qué no nos das talleres o que la universidad ofrezca de composición? Pues porque la mayoría somos rockeros y estamos haciendo bandas musicales. Entonces, lo que ofrece culturalmente la universidad no corresponde a los intereses de los chavos. Y entonces yo creo que hay que hacer las universidades espacios no solamente donde se vaya a aprender, lo que se vaya a aprender, ingeniería, química, física, comunicación, lo que sea, sino que sean espacios de sociabilidad a partir de los cuales los jóvenes se puedan encontrar con otros jóvenes y que sean espacios que se los puedan apropiar y que les favorezcan en la construcción identitaria de lo juvenil con respecto a otras culturas o identidades juveniles. O sea, el primer consumo cultural que hay es la educación. Entonces, por supuesto que educarse forma sujetos diferentes a los que no se educan. Siempre ha habido de siempre. Todos los que somos sociólogos hablamos de que los consumos de las clases medias por haber ido a la escuela son diferentes de los consumos de los que no van a la escuela. Ahora, en el sentido más moderno de lo que se llama consumo cultural y que tiene que ver con las culturas juveniles, por supuesto que cambian. Todo lo que tiene que ver con ir al cine, la exposición a los medios de comunicación, las posibilidades de los viajes, todo esto cambia en las formas de ser, de ver, de pensar, pero por supuesto que ahí los ámbitos otra vez de la significación y de la representación son los más importantes. Lamentablemente los consumos culturales están muy orientados desde las clientelas, desde convertir a los jóvenes en clientes y en consumidores. Entonces, ahí a mí me gustaría conjugar nuevamente la educación con los consumos culturales. El ser reflexivo del estudiante universitario le puede permitir entender que sus consumos no necesariamente son los que les están mostrando en la televisión para ser un joven exitoso. Creo que lo único que hago en mi tiempo libre es ir a andar en bici. Bueno, a mí me gusta mucho dibujar, entonces como que me inspira y me da ideas. Me gusta lo mismo leer, me gusta ver películas, me gusta mucho buscar música, escuchar música, me gusta mucho bailar o ponerme si tengo ganas de descansar o ver a alguien para platicar o salir a algún lugar o ir de viaje. Pensamos en que los consumos culturales son justamente lo que está en el meollo de la lucha de la juventud de hoy.
me puedes entender mejor lo que voy a decirte. Mira, si antes te dije que los jóvenes y la participación política de los jóvenes, primero la identidad juvenil está por las representaciones y la participación política de los jóvenes está por las representaciones, me vas a entender que el ámbito que está en el centro de la lucha son los consumos culturales. O sea, las nuevas formas de participación política tienen que ver con consumos culturales. Y también lo que está en disputa es la distribución de los consumos culturales desde una forma equitativa y distributiva más justa. Desde que estaba en el colegio yo salía y pasaba la mayor parte del tiempo en la playa. Y resulta que ahí llegaba mucha gente de Jamaica. Se agrupaba mucho gente rasta. Entonces desde muy pequeño yo crecí con esta cultura, rozando mucho con gente rastafari de Jamaica. Una de las cuestiones de construcción de la identidad siempre es en contraposición a un otro o a un distinto a mí. Entonces, en la etapa de la adolescencia y de la juventud, regularmente, la mayoría de los adolescentes, hombres como mujeres, jóvenes, hombres como mujeres, lo que menos desean es identificarse con sus papis, con su mamá o con su papá. Y que en ese sentido es cuando se agrupan con otros parecidos y similares a ellos, porque comparten un estilo de vida, a lo mejor comparten también gustos musicales, o a lo mejor comparten también posiciones políticas, o a lo mejor también comparten la forma de divertirse, y a partir de ahí empiezan a diseñar una cuestión de estética corporal que los va definiendo como tal o cual agrupamiento junto con otros parecidos y similares, pero al mismo tiempo los va diferenciando de otros agrupamientos juveniles, y de ahí la gran diversidad de las culturas juveniles. Básicamente los diferencia, y es lo que más, digamos, le hace el marcaje para definirse como tales de los mundos adultos. Yo te hablaría ahorita de las emergentes y después rápidamente de las consolidadas. De las emergentes yo creo que tiene que ver mucho también con los contextos, los reggaetoneros, que están en la visibilidad mediática y demás. Y cuando aparecen entonces, la mayoría de los medios les construye también determinado tipo de imágenes y por ahí los va estereotipando. Otra, digámosle, cultura juvenil emergente muy interesante sigue siendo la de los emos, ¿no? Que está ahí. Otras invisibles, marcadas por una clase social más favorecida, que se le da poca atención, pero que está ahí cada vez más, son los mis reyes. Los mis reyes, por ejemplo, son muy interesantes porque son de los pocos jóvenes que hemos estudiado que tienen que ver con clases sociales muy favorecidas. Los mis reyes vienen siendo, hagan de cuenta, así como los neo juniors y los neo fresas, ¿no? Que también tienen sus prácticas sociales y expresiones culturales. Hay una gran, digamos, de culto a la masculinidad, por eso son mis reyes. Lo de mis reyes sale a partir de la forma en que ellos se nombran o se reconocen. ¿Qué ole, mi rey? ¿Cómo estás? Y a partir de ahí. Y hay otro agrupamiento muy interesante, poco visible también, y poco estudiado, que tiene que ver con los hipsters. Los hipsters, hagan de cuenta que son como los neo-hippies. Son los chavos que ven ahí en la Condesa, en la Roma y demás, que más van en esta cuestión que están, son indies o independientes también, porque se dedican a las artes, se dedican a la comunicación, y entonces ellos mismos generan sus propios espacios de trabajo, y son así como de que pues no les interesa mucho la marca de ropa, entonces son medios neopandrosos. Creo que esas serían como las más emergentes, digamos.
Y las consolidadas que están y siguen ahí, me parece que una escena muy importante es la del hip hop, ¿no? Los hip hoperos que están muy ligados con los grafiteros, y que me parece que también estamos ante adscripciones o culturas juveniles transnacionales, porque estos jóvenes están muy vinculados con las nuevas tecnologías de comunicación y, por ejemplo, a partir de ahí tienen vínculos con otras escenas o movimientos del hip hop y de graffiti del mundo. Otro, digamos, el agrupamiento muy fuerte pues es la escena oscura consolidada, que agrupa a los heavy metaleros, agrupa a los punks o neopunks, agrupa a los darketos, a los góticos, a los vampiros, que también ya están muy ligados con alguna parte de los espacios que se han apropiado públicos de la ciudad. Entonces, por ejemplo, ¿dónde se les encuentra la escena oscura? Pues se les encuentra ahí regularmente en el Monumento a la Revolución o en la Glorieta de Insurgentes. Digamos de que el otro, me parece, agrupamiento muy consolidado, pues es el de los rockeros, ¿no? Que siempre ha estado ahí, ¿no? De la década de los 70 hasta acá. El Internet te ha permitido transformar lo que antes eran prácticas sociales, yo diría, naturalizadas, ¿no? Y al transformar esas prácticas vienes transformando tu estilo de vida, ¿no? Lo que va produciendo es una especie de reconversión, o yo diría de alteración y transformación de la forma de construir pertenencia. Porque antes lo hacías tomándote el café, yendo al café para encontrarte con tus amigos, ¿no? O yendo a la casa de alguien para hacer la tarea con los compañeros más afines. Ahora lo haces incluso por Skype, ¿no? O utilizas el Facebook para poder como construir grupos de trabajo. Estamos hablando de una identidad líquida, de una identidad en términos de que no es una construcción en que solamente existe un yo soy, podríamos decir, sino que a través de la red me permite ir construyendo diferentes tipos de identidades de acuerdo a los roles, y actualmente es algo normal, ¿no? Yo puedo tener diferentes tipos de nicknames en el correo electrónico, y los correos electrónicos me pueden servir para diferentes aspectos. Entonces, es algo, o en el Facebook. Es decir, en el Facebook se construyen identidades a través de los perfiles que responden a cómo me gustaría que los otros me percibieran. O va a haber gente que a través de su perfil sí se presenta como el que es en la realidad. Entonces no podemos hablar como en tiempos de Freud, que podía haber una disociación entre los diferentes tipos de identidades, sino que cuando yo hago investigación en Internet, yo tengo que aceptar que ese es el sujeto con el que yo estoy hablando. Y no puedo decir, no, es que ese sujeto yo lo pongo en duda, porque en Facebook es ahora una tendencia que muchos de los niños, como está de moda el Facebook, se agregan o los agregan malamente sus papás y se ponen un perfil de 18 años o que están en la Universidad de Ohio. Es decir, agarran la identidad de los hermanos o de quien ellos admiran más y construyen esa identidad que ellos quieren ser en ese momento y que no necesariamente es. Y a partir de esa identidad interactúan. No puede uno salir a un espacio que está tan desprotegido sin una formación reflexiva. Nosotros tenemos que saber que ahí hay delincuentes desterritorializados, hay delincuentes anónimos. Así como encontramos la maravilla que es la música, el poder ver películas, el poder nos dan muchísima información, también nos plantean muchos peligros. Y eso es algo que sí querría yo poner en el currículum universitario. No solamente hay que enseñar nuevas tecnologías, las TICs, sino también la ética que conlleva y la protección que necesita. Si Facebook tiene una serie de requisitos para que
un adolescente o un niño se dé de alta, en términos de seguridad y en términos de educación, vemos que los papás se les hace muy gracioso dar de alta a su hijo en Facebook, o que entre en Facebook sin enseñarle las consecuencias. Entonces allí nuevamente vuelvo al tema de educación, que estamos dando por facto que se está construyendo una cultura de Internet. Hay una cultura de Internet, la gente se apropia, usa, habla de Internet, pero no hay una construcción en términos de formación, de educación, de lo que está haciendo la nueva forma de interactuar en Internet o de usar Internet. Es decir, si uno recupera dónde estaría el aporte de las redes sociales, ¿no? De Twitter, de Facebook, del celular, a partir de su cada vez más compleja capacidad de vincularte a un mundo tecnologizado, es que hay una alteración radical de los ejes que organizan mi experiencia social. Ya no es solo espacial y temporal, sino que se inscribe en un tercer eje que altera estas dos grandes como límites de lo real, ¿no? Ahora, si entendemos que la socialización tiene que ver con estos procesos donde yo voy configurando una noción mía a partir de encontrarme con un otro, esta idea de espejearme y diferenciarme, que hasta que se masificaran las tecnologías y se permitiera esta especie de progresiva conexión de Internet, es decir, hay un marcaje de pertenencia que permite a algunos ser parte de esta comunidad y a otros quedar excluidos. Entonces, ¿qué es lo nuevo de la tecnología? Primero, es que construimos sentidos de pertenencia fuera de estos espacios de disciplinamiento, ¿no? Construimos pertenencia que pueden ser muy fugaces, que pueden ser muy esporádicas, pero que le pueden dar mucho sentido a mi experiencia y en ese sentido revertir o alterar o transformar o al menos corroer lo que nos vienen instalando los discursos mediáticos, me refiero a las industrias culturales o los discursos normativos como la ley y la escuela, y por lo tanto me da la posibilidad de ir como resquebrajando aquellos lugares más normativos para yo construirme sujeto. Es más, es a partir de estos sites Wikipedia que me doy cuenta que el profesor muchas las veces no solamente especula, sino que se equivoca y lo dice con un aplomo que antes yo le daba la autoridad de la verdad. Hoy ya no, hoy lo puedo cuestionar. Y eso ha hecho de que se democratice mucho más el conocimiento. Parece que otra parte importante del consumo cultural de la mayoría de los jóvenes universitarios, independientemente si son universidades públicas o privadas, es la música. No hay algún joven que no tenga algún gusto musical y por lo tanto no hay tampoco alguna cultura juvenil que también se recrean en las universidades. O sea, los mirreyes también están en las universidades, los hipsters también están en las universidades, los indies también están en las universidades o en algunos otros centros educativos de la preparatoria, ahí donde se recrean más, por ejemplo, estas otras formas consolidadas. Entonces, no hay ninguna inscripción identitaria juvenil que no esté definida por un consumo cultural a través de la música. Otro de los grandes consumos culturales, me parece, es el cuerpo. ¿A qué me refiero? Una gran parte de jóvenes lo que está haciendo, y si son más definidos con una cultura juvenil, están rediseñando sus estéticas corporales. Es decir, están interviniendo sus cuerpos como una forma de consumo. Bueno, adoramos a un dios que es Ya, que se representa con la forma de un león, y es el por eso de usar los dreadlocks. Los dreadlocks representan la melena de león. Como también es parte de la construcción identitaria, lo que tiene que ver a los lugares que tú vas o que tú frecuentas para recrear esa identidad juvenil específica. Y voy a andar bici, a hacer bici, que es downhill, que es lo que más me gusta. Si no voy a andar en bici, voy a palear, que es hacer las pistas, hacer las rampas, no sé, poner troncos, poner costales de tierra para hacer rampas y después volarlas.
Entonces, acá lo interesante es que, a ver, estamos ante lo que yo le llamo un articulador social, o sea, el consumo de sustancias legales e ilegales articula y da pauta a hacer determinado tipo de vínculo social. ¿A poco los mundos adultos no utilizan sustancias? Por supuesto, las usan y las seguirán usando, legales como ilegales. Sin embargo, no hay tanta laraca porque corresponde a los mundos adultos y los mundos en ese caso están institucionalizados. El gran problema del uso de sustancias de nuestros jóvenes no es la marihuana ni la cocaína, es el alcohol. Creo que ya ahorita la cifra cambió, pero más o menos se está cambiando. La primera causa de muerte de nuestros jóvenes ahora está pareciendo que es el homicidio. La segunda causa, que era la primera durante muchos años, era la relación de uso de alcohol con fiestas. El uso de sustancias y por algunos jóvenes, hombres como mujeres, de lado a su cultura juvenil, es un artefacto cultural que entra más en el andamiaje de esa identidad juvenil que lo define como tal. Yo le preguntaba a un joven justo de esta cultura juvenil sus consumos y me decía, mira, yo tengo como 25 años de ser, ¿no? Y llevo tanto tiempo consumiendo marihuana y lo que sí te puedo decir es que no se me ha hecho un vicio. ¿Qué quiere decir esto? Que por el hecho de consumir no necesariamente es un problema para el que lo consume. Algunos sí, porque ya está problematizado con respecto a lo mejor a su vida sentimental, a su vida laboral, a su vida de pareja o lo que fuera. Entonces yo creo que hay que repensar, que hay que ver, a mí me preocupa más no tanto que los jóvenes, en este caso, ¿no?, consuman, sino que me preocupa que cuando consumen lo hacen en condiciones de riesgo. Entonces, ¿por qué no trabajar más en términos de programas de reducir el daño y el riesgo de los jóvenes que ya consumen? El daño y el riesgo individual y el daño y el riesgo físico, el daño y el riesgo colectivo. Revisa cualquier encuesta nacional, cualquiera, e internacional, cualquiera. La de CONADIC, la de los Centros de Integración Juvenil, los de la PGR, los de la CEP, cualquier encuesta nacional e internacional, todas coinciden en algo. El consumo de sustancias por parte de los jóvenes aumenta, aumenta, aumenta y aumenta. Entonces, a ver, hagamos una estrategia más inteligente. Creo que la riqueza de los jóvenes universitarios hoy, a partir de esta especie de disrupción que instala la tecnología para romper esta especie de relación jerárquica con el conocimiento que nos estaba acostumbrando nuestras universidades, está en la apropiación. Es decir, en la capacidad de resignificar un mensaje y hacerlo tuyo, utilizarlo y transformarlo en función de lo que tú desees hacer con ese producto, con ese servicio, con ese mensaje, ¿no? Es en la apropiación donde los jóvenes universitarios están mostrando una diferencia con tiempos anteriores. No hay nadie que no consuma, independientemente de que estés adscrito o de que pertenezca a alguna cultura juvenil. Incluso los que más consumen porque tienen capacidad de hacerlo son los adultos. Sin embargo, no hay ninguna crítica a los adultos por el hecho de consumir. Y esto es bien interesante, porque entonces, desde este mundo adultocéntrico, a nosotros los adultos nos molesta probablemente la cierta independencia relativa que tienen los jóvenes de consumir lo que les dé la gana consumir. Es decir, pero ¿cómo? Si es un paria, ¿no? Si es un reggaetonero, pero fíjate, ¿no? Si está tan pobre, ¿y cómo es que estando tan miserable y tan fregado, todavía, ya viste los tenis que tiene? ¿Ya viste la chamarra que trae? Y entonces se le descalifica. ¿Por qué? Porque es el mecanismo, ¿sí?, más aberrante de excluir a los de por sí excluidos, cuando a través del consumo de estos jóvenes, de lo que se tratan es incluirse socialmente a través del consumo de lo que están consumiendo. Y entonces, fíjate,
Es decir, bueno, yo me compro una película piratota de a 10 varitos, ¿no? Dependiendo, de 10. Ya a 20 ya es un asalto, ¿no? Entonces, de a 10 varitos. Pero me compro el último video de Luismi. Pero al comprarme el último video de Luismi, yo como adscrito a una clase social muy desfavorecida o perteneciente a ser reggaetonero, entonces ese mecanismo material tiene un valor simbólico. Al yo consumir, tengo acceso a ese bien, no solo material, sino simbólico. Pero entonces llega un mi rey con el mismo disco que lo compró en tiendas Misop, que le valió 300 varos. Entonces, ¿cómo es posible, ¿no?, que el otro traiga el mismo disco clonado? Pues no se lo puedo permitir, porque además de que tenemos diferencia de clase, tenemos diferencia de clase. Entonces, eso es interesantísimo, porque el consumo cultural de una parte de los jóvenes es un mecanismo tanto como para incluirse ante los mecanismos de exclusión en la que están la mayoría de ellos. Las prácticas que hacen nuestro proceso configurador de sujeto social, ¿no?, que para muchos tiene que ver con un proceso de socialización que termina una determinada identidad, son fragmentarias. En ese sentido no son totalizantes, es decir, no nos conformamos como sujetos únicos y unívocos, sino que más bien nos conformamos como sujetos fragmentados que tienen puestas en escenas diferenciadas según los espacios en los cuales actuamos, ¿no? Es decir, la máscara que nos ponemos, ¿no?, cambia según nos relacionamos con nuestros padres, con nuestros amigos, ¿no? Según nos relacionamos teniendo el sentido de idea de que estamos en un espacio público, en un espacio privado. Es decir, no hay una sola manera de actuar, una sola manera de significar nuestra experiencia según con quién nos relacionamos y en qué espacio lo estamos haciendo, ¿no? Y sobre todo, no hay una sola manera de construir el sentido de la experiencia que estamos habitando, ¿no? Y eso hace que esta noción de identidad como una especie de un todo cerrado, único, se me empobrece, me queda corto, ¿no? Como que pierde riqueza explicativa si somos sujetos tan complejos como la realidad que habitamos y obviamente animamos.